Bienvenidos, hoy hablaremos sobre historia de México. Soy Lili, historiadora, y conmigo está Romy, arqueóloga. ¿Cómo estás el día de hoy, Romy? Muy bien, Lili, muchas gracias. ¿Lista para sumergirnos en el pasado? Ya que es así, hay que comenzar. En el bloque número 1 tenemos ¿qué es la historia?, ¿qué es un historiador? Y la importancia de la historia. Romy, ¿qué es la historia? La historia es el estudio del pasado humano. Los eventos y procesos que nos formaron basados en búsquedas para construir un relato de los hechos. ¿Y nos puedes decir qué es el historiador y qué hace? Bueno, el historiador investiga, interpreta y cuenta con esos eventos con base en fuentes ya sean primarias o secundarias. ¿Y por qué es importante? Es importante porque nos ayuda a entender nuestro presente, aprender de los errores y valorar los logros. Además, realizan un análisis e interpretación de los hechos para encontrar leyes y las relaciones económicas, políticas y sociales que dan explicación a la sociedad en la que vivimos. Ok. En el bloque número 2 tenemos problemas sociales, económicos y políticos en la historia de México. En México, la colonización dejó secuelas súper profundas. Sí, la desigualdad económica y social viene de ahí. La marginación indígena y con los conflictos por las tierras siguen vigentes. Bloque número 3, fuentes primarias y secundarias. Cuéntame, Lili, ¿cuáles son las fuentes primarias? Son documentos originales como cartas o artefactos. ¿Y cuáles son las fuentes secundarias? Las secundarias son interpretaciones de estos documentos de fuentes primarias, como libros de historia. Bloque número 4, el método histórico. ¿Qué paso sigue el método histórico, Romy? ¿Sabes? Sí, el método histórico plantea una pregunta, luego busca sus fuentes y posteriormente las interpreta para contar la historia. Bloque número 5, historiografía versus historia. Cuéntame, Lili, ¿cuál es la diferencia entre historia e historiografía? La historia estudia el pasado en base al análisis de fuentes primarias. La historiografía analiza cómo se ha escrito la historia a lo largo del tiempo en base a fuentes secundarias. Bloque número 6, culturas mesoamericanas, preclásico, clásico y posclásico. ¿Qué descartarías de las culturas mesoamericanas, Romy? Destacaría en el preclásico los olmecas, en el clásico los mayas y Teotihuacán, y en el posclásico los mexicas. Bloque 7, Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. ¿Qué diferencias hay entre estas áreas, Lili? Mesoamérica tuvo culturas avanzadas, Aridoamérica era más árida y nómada, y en Oasisamérica surgieron culturas más complejas en medio del desierto. Oh, ya. Bloque número 8, la colonia. La colonia trajo un gran cambio, ¿no? Sí, corresponde a los años de dominancia española. Inició en 1521 y finalizó 3 siglos después. Entre los cambios tenemos el mestizaje, la evangelización y una sociedad muy jerarquizada con consecuencias que persisten. Bueno, muchísimas gracias por la información, Romy. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias a ti, Lili. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.